Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la nueva temporada de Nutri Charlas de la Sociedad Internacional de Nutriólogos. Este es nuestro segundo episodio de la novena temporada y tengo un excelente invitado al doctor Eric Rodríguez que nos hablará problemas periodontales en pacientes con diabetes. Y bueno, le doy la bienvenida al doctor. ¿Cómo Buenas estás, noches. Jesús? Buenas noches, gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente para Excel compartirles información importante. Excelente, excelente, muy bien. Muchas gracias, Doc. Vamos a ir entrando en tema a esta charla, que pues, cada episodio siempre nos dejan un aprendizaje los invitados. Y bueno, vamos a ir desglosando este tema, mencionando, bueno, que dentro de la diabetes, mellitus tipo 2, principalmente en adultos mayores, afecta esta enfermedad multifactorial, afecta en los riñoncitos, los riñones, la circulación de manera muy considerable y sobre todo también, ¿por qué no mencionarlo? A menudo también la zona bucal, ¿no? Que algo es muy olvidado a veces por los pacientes e incluso como nutriólogo, a veces dejamos eso a un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por qué la diabetes afecta de más la encía? ¿Por qué afecta esta situación? Muy bien, déjame te explico. Primero que nada, de verdad que la enfermedad periodontal. Primero quiero explicarles para que me entiendan lo que es el periodonto. El periodonto, Jesús, es todo aquello que rodea al diente, los tejidos que le dan ese soporte. Cuando nosotros masticamos, las fuerzas que se generan son distribuidas uniformemente o de tal manera que no afecten a nuestros dientes o a todas las estructuras, que no recaigan en una sola, sino se distribuyan todas las fuerzas. Eso es el periodonto. El periodonto está formado por la encía, por el hueso alveolar y por el ligamento periodontal. ¿Qué es lo que sucede? Se ha observado que las personas que no tienen una adecuada higiene pueden tener este problema. Nosotros le llamamos periodontopatías. Y algo importante es que en México y a nivel mundial, estas enfermedades periodontales representan la segunda causa, digamos, más importante o que más problemas de salud bucodental se generan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos hacer, si quieres, una división de primero qué es, una vez que ya les expliqué qué es el periodonto, quiero explicarles las enfermedades periodontales. Y primero empezaría con la gingivitis, que comúnmente ya lo han escuchado. La gingivitis empieza porque se forma placa bacteriana. Esa placa bacteriana o biofilm, es un conjunto de bacterias aerobias y anaerobias que están combinadas con restos de alimentos y saliva. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que como respuesta a evitar de nuestro cuerpo, de nuestro sistema de defensa, a evitar que haya una invasión microbiana, empieza a generar ciertas reacciones y llega más sangre, prolifera más sangre, se genera un mayor cúmulo de sangre, y es como a través de la sangre podemos hacer frente a esa invasión. Por eso es que empezamos a ver que se hincha ligeramente la encía, y ustedes lo pueden ver. Esa es la parte, digamos, inicial. ¿Por qué es importante? Porque lo que se ha observado principalmente es la falta de higiene de las personas. Si nosotros no tenemos una adecuada higiene, entonces se va a ir empeorando esa gingivitis. Después vamos a ver no una encía hinchada o edematizada poquito, no. La vemos ya una inflamación moderada, y así podemos irnos hasta llegar a la destrucción ósea. Muy bien, Doc. Ahí tenemos un detallito con el micrófono, nada más como que truena poquitito, pero igual si lo podemos, ahí nada más, a lo mejor, no sé si bajar el volumen o... A ver, déjalo checo. A ver, tú dime ahí, ¿se escucha mejor? Bueno, sí, no es bueno, ¿Se sigue sí, escuchando? sí, pero bueno, vamos a ir avanzando. Sí, igual si nos están escuchando y saben y ven que hay cierto cortadito, vamos a mejorarlo por ahí. Si no, déjeme, voy a ver si aquí en este formato puedo mejorarlo el audio. Ajustar, a ver, Doc. ¿Ahí me escuchas mejor o sigue igual? Sigue como si estuviera un poquito cortadito, pero estoy viendo si soy yo. Sí, porque yo escucho, bueno, digamos bien, pero no sé. Ahorita que tú hablas, te escucho bien. Sí, Ajá. ok. Ahí su micrófono está a todo volumen. Eh,
casi todo el volumen, pero ¿quieres que le suba o le baje? Tengo a la mitad. A ver, a la mitad, un poquito más abajito. A ver, voy a bajar los dos, ahí a ver qué tal. ¿Tiene el de la computadora o el de...? Ajá, ese es de la computadora. ¿Y puede conectar otro o...? A ver, déjame intento, a ver si se puede para Sí, disculpen, pero ahí estábamos conversando sobre efectivamente estos primeros síntomas, estas primeras síntomas y signos y síntomas que pudiera ir ocasionando un problema de bucal hacia los pacientes con diabetes, derivado de una elevada azúcar en sangre o glucosa en sangre. Entonces, ahí dentro de esos pacientes que muchos ya conocen que, bueno, tienen su azúcar elevado, pero es cierto que dejan a un lado ese pequeño síntoma, ese pequeño signo en sus dentaduras y lo dejan pasar, al grado que se puede infectar y puede haber más problemas. Entonces sí, estábamos en ese tema y adelante, Doc. ¿Me escuchas ahí bien? ¿Ya mejor? Sí, ya, mejor. Excelente. Sí, entonces lo primero que podemos encontrar o ver es esa gingivitis, esa inflamación, y nosotros como personas que tengamos diabetes podemos comprobar eso que estás hablando. Es decir, si yo observo que mi encía está ligeramente roja, pues para mí es un signo de alarma. El problema en los pacientes diabéticos, Jesús, es que podemos observar en ellos un mayor enrojecimiento, es decir, un rojo intenso, debido a los problemas vasculares que se presentan con la diabetes y al problema de permeabilidad también, pero también lo que podemos observar es edematoso el tejido gingival, agrandado e incluso hipertrofiado. Entonces, esos son, digamos, los signos que nos pueden o digamos llamar la atención para que nosotros decidamos ya atender. Pero lo más importante es obviamente el cepillado dental, que eso se los vamos a explicar más adelante. Muy bien. Sí, Doc, muy bien explicado, muchas gracias. Entonces, más allá de, bueno, ahorita nos va a explicar la parte del cepillado, que es muy importante, sobre todo el control glicémico, porque si un paciente con diabetes no tiene un buen control glicémico, bueno, las afectaciones va a ser muy constantes en la zona bucal. Sí. Y bueno, por ese mismo camino, misma línea de preguntas, hablando de la parte preventiva, voy a decir algunos nutrientes que pudieran favorecer también la parte de la parte de nutrición, mejor dicho, en la parte bucal, pues es la vitamina C, los antioxidantes y los probióticos que ayudan mucho pues en la parte de la mucosa oral y las encías. Entonces, el consumo de estos alimentos ricos en vitamina C, antioxidantes y probióticos ayudan mucho en la salud bucal. Teniendo en cuenta eso, ¿qué otras recomendaciones, Doc, podría darnos en temas ya de higiene hacia el paciente con diabetes? Ok. Tocaste un tema muy importante y tiene que ver con el metabolismo del colágeno. De acuerdo a muchas investigaciones, se ha visto que hay un metabolismo inadecuado del colágeno. Y recordemos que el colágeno está presente en la encía, que ya les dije. También está en el hueso alveolar y en el ligamento periodontal. Es decir, el colágeno está en todo ese tejido de soporte. Y lo que acabas de comentar, vitamina C dijiste, ¿verdad? Sí. Ajá, es importante para la producción del colágeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir esos problemas? De entrada, una adecuada higiene por parte del paciente. Se ha observado que hay una relación bidireccional entre la diabetes y las enfermedades periodontales. Es decir, una afecta a la otra. Si ustedes son personas diabéticos, entonces ¿qué vamos a observar o qué debemos tener cuidado? Si nosotros tenemos una enfermedad periodontal o un problema en la boca, va a afectar en sus estudios. Por eso es bien importante que se realicen los estudios que sus médicos o los nutriólogos les estén recomendando de manera que exista una buena comunicación. En mi caso, por ejemplo, yo recomendaría una hemoglobina glicosilada para ver si el paciente se está cuidando. Si no, obviamente no lo atendemos. Tenemos que estar seguros de que el paciente de por sí ya trae, digamos, una función disminuida en su respuesta inmune y obviamente tiene más propensión a la infección. De por sí, de entrada ya, la enfermedad periodontal es una infección bacteriana y debemos de considerar
esto que acabo de decir. Entonces, las banderas rojas son ese pequeño síntoma, ese pequeño signo también visible porque es un enrojecimiento en las encías. Ajá. Es una bandera roja en el cual también, ¿qué otros, Doc, son los signos o síntomas silenciosos que a veces pues no se ven o no lo siente el paciente, pero que hay un problema? Ok. Otra cosa que nosotros tenemos que poner atención es que los dientes se empiecen a mover. Un diente sano no se mueve digamos imperceptiblemente, pero si nosotros o ustedes agarran un dedo o están comiendo y se dan con la cuchara y ven que se les mueve algún diente, estamos hablando de que están afectados los tejidos periodontales y estamos en etapas ya más agresivas de esas enfermedades periodontales. Es decir, al principio observamos que había cierta inflamación de la encía, pero con el tiempo empezamos a ver que ya hay sarro, que ya hay espacios, hay una parte de la encía que se llama interdental, que si te fijas, si te ves frente a un espejo, es de forma triangular. Entre un diente y otro se observa ese triangulito. Si ese triangulito no está presente y se ve un hoyo entre los dientes, estamos hablando de un signo de alerta. Tenemos que poner atención y atendernos. ¿Por qué? Porque eso significa que el hueso alveolar de soporte se está perdiendo altura. Nosotros lo comprobamos no solamente clínicamente, observando al paciente, sino también con radiografía. Con la radiografía ya podemos ver la calidad y la cantidad de hueso que existe. Pero clínicamente, si tú eres paciente diabético, te puedes dar cuenta si están flojos los dientes, que es lo que generalmente muchos pacientes tienen. Y obviamente con el tiempo, si no se tratan, pues empiezan a perder esos dientes. ¿Por qué es importante, Jesús, ahora que menciono esto de que se pierdan los dientes? Porque ustedes saben como nutriólogos que si nosotros no masticamos bien los alimentos, no los podemos digerir ni absorber adecuadamente. Sabemos que la boca es la principal entrada del alimento y por lo tanto es muy importante. Pero ¿qué tal si ese paciente diabético no tiene algunos dientes? Obviamente no va a triturar adecuadamente esos alimentos y no los va a absorber de esa misma forma. Peor aún, se ha observado en los pacientes con diabetes, Jesús, que muchos de ellos por la falta de dientes ocupan prótesis y cuando ellos quieren ponerse prótesis ya no les quedan, están mal adaptadas porque ya perdieron hueso y aparte tienen más propensión también a infectarse por los problemas microvasculares que afectan no solo a todos los órganos que mencionaste al inicio, sino también a la encía. No, sí, tienes toda la razón de que hay situaciones en las que pacientes dejan pasar mucho tiempo y ya es muy difícil poder solucionarlo. Y bueno, ya se queda ahí esa situación que merma también en la conducta del paciente, merma también en los alimentos que consume, que mastica, merma también en la parte nutricional, que finalmente es algo que bueno, que tenemos que tener una buena higiene o una buena rutina de higiene, que igual si nos puedes platicar ese tema, una buena rutina de higiene para estos pacientes con diabetes. Sí, lo que yo les recomiendo es que de manera general, después de cada comida, realicen esa higiene. Esa higiene tenemos que usar cepillo dental con una técnica específica que ya se las dará el odontólogo tratante o el periodoncista tratante. Pero de entrada ocupamos cepillo, ocupamos pasta dental y ocupamos hilo dental. El cepillo para las personas con diabetes debe ser el suave, el más suave. Así búsquenlo en su tienda preferida, en un supermercado. Tiene que ser ultra suave, porque ellos tienen esa propensión a lastimarse en cada cepillado y más si lo están haciendo de manera inadecuada. Por eso es la importancia de que acudan con un especialista en periodoncia para que les ayude a cepillar y a decirles de qué forma deben de tener las cerdas del cepillo y cómo usar también el hilo dental. Pero aquí lo que quiero destacar, Jesús, es la higiene, porque las dos cosas que afectan o que favorecen la aparición de la enfermedad periodontal y la complicación de la diabetes es la mala higiene. No hay una adecuada higiene, pero también el tabaco. Son las principales causas de enfermedades periodontales. Muy bien, Doc. Entonces, para ir aterrizando esta idea y este podcast es que, bueno,
dentro de las recomendaciones amplias y generales es que efectivamente tenemos que tener un buen control glicémico. En segundo término, y que va de la mano, es tener un buena higiene bucal, tipo de cepillo suave, cepillo adecuado y no dejar pasar tiempo cuando ya tengamos los primeros síntomas. Entonces, síntomas y signos que se visualizan pues en su dentadura, ¿no? Sí. Y que el primer respondiente, que en este caso sería el nutriólogo o el médico, pues visualice esos signos, esos síntomas en ese paciente para inmediatamente pues darle recomendación. Acudan con el doctor, con el odontólogo, ¿no? En este caso, periodontal. Entonces, algo que quiera agregar adicional, doctor, ¿no? Sí, mira, quiero compartirte algo que es muy importante. A lo mejor las personas se preguntan el por qué los pacientes con diabetes tienen mayor propensión a las infecciones. Recordemos que todos nosotros tenemos un sistema inmune o un sistema inmunitario, un sistema de defensa que nos ayuda a proteger de esas invasiones de microorganismos. ¿Qué sucede con ellos? Que se ha visto una disminución en la función de los leucocitos, principalmente polimorfonucleares, en la función que realizan ellos, que es la fagocitosis, la adherencia o la adhesión y la quimiotaxis. Entonces, ellos van a tener esa propensión porque no es el mismo sistema de defensa que tienen, principalmente, y también agregado a que no hay un adecuado metabolismo o síntesis de colágeno, pues empeora todo esto, ¿no? Sí, eso también derivado de la mala alimentación, la mala nutrición. Exactamente, también. Y efectivamente, todo lleva, ahora sí que la frase podría llegar es, la diabetes se puede visualizar, o sea, la gravedad de la diabetes se puede visualizar con tus dientes o con los dientes, ¿no? Porque ellos te dicen mucha información, que un odontólogo le sabe hasta la historia, ¿no? Simplemente por ver la dentadura del paciente, ya sabe, ¿no? Todo Algo es así. casi, casi. Bueno, Sí. Doc, pues excelente charla que tuvimos pues, referente a estos problemas periodontales en pacientes con diabetes tipo 2 y que definitivamente no dejen pasar más tiempo pacientes, dejen los colegas nutriólogos, los colegas médicos, los especialistas que son de primera línea, pues no está de más, ¿no? Poder, aunque no somos odontólogos como nutriólogo, pero sí podemos visualizar, preguntarle si su dentadura se encuentra estable, bien, si no tiene infección, si no tiene un enrojecimiento, y esos signos, pues son de alerta, son banderas rojas que es necesario recomendarle asista al odontólogo. Sí, y finalmente antes de ya despedirme, me acordé, los pacientes tienen serostomía o boca seca. Y recordemos también el papel fundamental de la saliva, Jesús. La saliva tiene también anticuerpos, aparte de enzimas que ayudan a degradar pues, los elementos de nutrición que ya sabemos, pero sí es importante la saliva. En pacientes con diabetes hay una hiposalivación, incluso en algunos de ellos se llega a ocupar saliva artificial en el peor de los casos. Así es que hay que poner mucha atención también a qué tanta saliva estoy produciendo. Ok, mira, eso no lo recordaba y no sabía muy bien ese buen tema porque sí tienen mucha boca seca constantemente Exactamente. y eso es muy importante. Muy bien, Doc, pues muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando por aquí esta tardecita noche. Muchas gracias, nos estamos viendo en el siguiente podcast y le agradezco al doctor Eric Rodríguez González por su tiempo, por información. Al contrario, muchas gracias, Jesús. Gracias, bye, hasta luego.